Buenos días, amigos. Hoy lunes 20 de julio de este año 2020. Buenos días, don Mozart. Buenos días, Pedro. Bueno, Mozart, se cumplieron las formalidades desde el punto de vista congresual para que hoy se decrete la continuación de la emergencia por 45 días más, hasta el 3 de septiembre, incluyendo todo el mes de agosto. Pero todavía no ha sido dado a conocer el decreto que dispone las nuevas medidas. Supongo que en las próximas horas, si no es que ya está listo y lo han colgado por algún lado, pero por lo menos los diarios digitales que se mantienen muy al día no hacen consignar hoy en la mañana que el decreto esté ya en vigencia. Eso es lo que va a dar a conocer las medidas restrictivas que se agregan ahora a las que hay. Pero lo que se plantea prácticamente es un regreso al principio, porque se está hablando de restablecer el toque de queda, por ejemplo, de ordenar un cierre de actividades comerciales y de transporte y eso más temprano, etcétera. Medidas que estamos especulando que endurecerían la situación de la segunda fase. O sea, pudiéramos estar pensando en regresar a los niveles de la primera fase. ¿Por qué? Bueno, porque se han producido rebrotes en Mozart en los últimos días. Los afectados con el COVID superan promedio más de 1,000 diarios y ya estamos hablando de más de 1,000 muertos y más de 50,000 afectados. La situación es simplemente preocupante. Y obliga a las autoridades a tomar acción para tratar de impedir que esto se siga agravando más y que caigamos en una situación en que la enfermedad nos cope. O sea, termine por hacer crisis los mecanismos de asistencia de salud del país, tanto públicos como privados. Y eso pudiera acontecer si no se frena la pandemia en algún momento, se le somete a control para que pueda dar respiro a las autoridades. Ya incluso informan algunos despachos en algunos medios que hay manifestaciones de cansancio en el personal de asistencia de salud. Tantos días consecutivos, más de 60 días consecutivos, mucho más, de servicios intensos, ha hecho que se sientan en gran medida cansados. Por otro lado, 9,082 empresas han dejado de cotizar en la seguridad social. Entre grandes, la mayoría bastante grandes, medianas y pequeñas. Pero esas 9,000 estaban oficialmente y regularmente cotizando. Eso entonces presenta una situación un poco alarmante. De todas maneras, el único indicador que tenemos de que las medidas que vienen van a ser más severas que las que estaban en vigencia o las que están en vigencia, es que ayer la Dirección de la Defensa Civil prohibió ya el uso de todas las playas y balnearios del país por el cierre puro y simple, porque todos sabemos que esos eran lugares preferidos de quienes están en disposición de violentar la pandemia. En esa situación, en esa tesitura, parece que las autoridades han decidido ya ponerle un freno a todo esto. Supongo que lo mismo pasará con muchos lugares de reunión, de concentración, que parecían estarse relajando en los últimos días, las últimas semanas. Me parece que ese va a ser la línea general de acción. Mientras tanto, Mozart, ¿qué dificultad más severa se está afrontando para poder arrancar el turismo luego que Europa decidiera
no autorizar ingresos de América Latina, de todas las Américas, incluyendo Estados Unidos, a su territorio, ni tampoco despachos desde sus países a territorio latinoamericano. Ya vimos que Iberia, en el caso nuestro, y Air Europa, las dos grandes, que transportan muchos turistas, han decidido no volar a la República Dominicana hasta tanto se creen las condiciones. Delta, la norteamericana, está dudándolo, pero aún así, como todos sabemos, nosotros estamos de los 6 países de América Latina que abrieron sus sectores turísticos. Están Bahamas, Barbados, Puerto Rico, Santa Lucía e Islas Vírgenes norteamericanas. Tanto en esas zonas, incluyendo la Ribera Maya, que fue la primera que se fue, Cancún y alrededores, como aquí lo que se reporta es una ocupación de un 30% de las habitaciones por parte del turismo. Es más, la Ribera Maya llegó, que está, como tú sabes, tiene como principal usuario al turista norteamericano, que por cierto no le está prohibido trasladarse, pero parece que las dificultades que hay de coordinar vuelos y de entusiasmo, de disposición de ánimo de los turistas norteamericanos ha reducido la ocupación a un 30%, muy parecido a lo que estamos viviendo aquí. Ya incluso los hoteles de Riviera Maya, están decidiendo alquilar habitaciones a los nacionales como una forma de garantizar un poco de ocupación y con eso sobrevivir desde el punto de vista de costos operativos. Habitaciones para el contrato por lo menos de 3 meses y con una tarifa más o menos asequible. Y, me parece que es una iniciativa inteligente de los mexicanos que tienen hoteles situados en lo que llamamos la costa caribeña. Ese es el cuadro, Mozart, nada bonancible, pero al que obliga la pandemia, que ha acelerado sus efectos negativos por todo el mundo. Buenos días de nuevo. Buenos días, Pedro. Buenos días a todos. Bueno, tal y como se esperaba, el Congreso Nacional pues aprobó los 45 días de emergencia que solicitó del Poder Ejecutivo tras un consenso con las autoridades del gobierno que entra a partir del 16 de agosto, presidido por Luis Abinader. Eso de por sí abrió la compuerta de facilitar primero su aprobación, algo que se estuvo dificultando por mucho tiempo, precisamente porque mientras el gobierno reclamaba en otras ocasiones tales o cuantos días, la oposición pues le hacía la contra. Y en eso nos mantuvimos por mucho tiempo en base a negociaciones, escarceos y todo ese tipo de cosas. En esta ocasión ya ha pasado el proceso electoral y fruto, insisto, de ese consenso entre las partes, pues no tuvimos mayores dificultades para someterlo incluso a través de la Cámara de Diputados, donde el PLD no es mayoría, y ahí se consiguió aprobarse a unanimidad, y luego al Senado, donde sí hay mayoría, pero aún así consiguió la unanimidad porque consiguió el respaldo total de los senadores de la República. Y ya tenemos eso aprobado. Ahora le corresponde al Poder Ejecutivo pues proclamar eso y al mismo tiempo pues disponer a través del decreto, que es el procedimiento, disponer las medidas puntuales que se van a tomar para darle efectividad al estado de emergencia en la República Dominicana, que muchos lo necesitamos. El cuadro en materia sanitaria es preocupante.
es serio, muy preocupante, porque no hay duda de que estamos viendo en forma realmente dramática los resultados de dos situaciones que se dieron en el país y que dieron como resultado, de alguna manera, lo que estamos viendo en este momento. Por un lado, la desescalada que permitió que un mayor número de personas pues saliera a las calles a ingresar a los medios de producción, a las empresas que abrieron sus puertas, y eso de por sí ya significaba un alto riesgo si no llevábamos a cabo o si no contemplábamos rigurosamente los protocolos establecidos para que esas actividades se pudieran abrir y sin embargo se mantuvieran los controles de la pandemia. Eso en buena parte, eso no fue posible. Y el otro gran elemento, el gran foco, fueron las elecciones, definitivamente. Las elecciones ya están mostrando en forma bastante severa que constituyeron un foco, el principal foco de contaminación, de afectación de la salud del pueblo con el coronavirus, fue precisamente ese proceso electoral que abrió las compuertas para las manifestaciones públicas, para los intercambios, para estar, como se dice, cara a cara con la gente, echando a un lado prácticamente todos los protocolos de rigor para el debido distanciamiento social. Ahí están los resultados y lo estamos sufriendo todos. O sea, lo está sufriendo toda la población, porque aún lo que, gracias a Dios, no hemos sido afectados, pues nos mantenemos con los dedos cruzados, rogándole a Dios y manteniendo todo el rigor posible para no caer en eso. Los afectados, que los hay muchos políticos afectados, candidatos electos, lamentablemente fallecidos, uno, el caso de la dama de la provincia Valverde, en Mao, que falleció el fin de semana pasado, lamentablemente por el coronavirus, una considerable cantidad de candidatos que están recluidos en hospitales o en sus hogares, afectados también por el coronavirus. Todos sabemos la tristeza, el impacto que ha tenido la muerte, por ejemplo, de Víctor, ese ícono del arte popular, de la cultura de la República Dominicana, una maravillosa persona, un ser humano exquisito, que se nos fue precisamente por esto. Ayer precisamente veíamos la muerte, lamentablemente, de David. Tú sabes, David, el presidente de la Asociación de Embotelladores, de firmas embotelladoras, una persona sumamente agradable, un emprendedor, un trabajador puertoplateño. Incluso inauguró una planta una primera planta. Pero de momento a otro el hombre se supo que estaba enfermo, pero eso fue una muerte como coronavirus. Pero fue súbita. Bueno, pero coronavirus. Sí, pero coronavirus. Todo es coronavirus. Pero es sorprendente eso, porque entonces no sabía que estuviera afectado. Bueno, pues estaba afectado y se lo llevó. Se lo llevó. Y tenemos ahí al alcalde de Santiago, que tuvo que ser también hospitalizado. Está hospitalizado, aunque estable, gracias a Dios, pero está con los síntomas del coronavirus. Y en fin, ya vemos miles de dominicanos y dominicanas de todas las clases sociales, afectados ellos y afectada la familia con relación a este tema del coronavirus. Una situación sumamente grave, peligrosa, que nosotros esperamos que en esta ocasión, por lo que se ha visto, aunque los reportes que veo es que el fin de semana rumba abierta, la gente en la calle y los bares, y todo el mundo con el festín en medio de toda esta tragedia. Por eso nosotros esperamos, no vamos a especular ni vamos a pedir nada. Esperamos
que las medidas que adopta el gobierno. No solo la medida, no, pero la esperanza es que no solo sean medidas, sino que sean medidas y medidas aplicadas con todo rigor, con la dictadura de la ley, pero con dictadura. La dictadura de la ley, pero con dictadura, es aplicarlo. Es aplicarlo. Y para aplicarlo, apelando al recurso que te da una ley de emergencia, porque no hay otra manera de decirle a la gente que tenemos que cuidarnos, que tenemos que cuidarnos. Yo he visto, Pedro, manifestaciones, tú mismo hablabas hace un momento del tema del turismo, lamentable, nuestra gran industria, maravillosa, severísimamente afectada por esta situación. Y no porque las autoridades y el propio sector turismo no hayan hecho un gran esfuerzo encaminado precisamente a ir retomando esa ruta maravillosa de desarrollo a través de una palanca como es el turismo, sino porque los desafueros en términos nacionales provocaron, por ejemplo, que naciones importantes que desde las cuales nos llegan turistas tomaran decisiones que nos han afectado aún más. Situaciones como la que tomó Italia, que dijo, no, ni vamos ni recibimos dominicanos. Ni vamos ni recibimos dominicanos. O como la que tomó Estados Unidos, que aunque tiene una situación mucho más grave que la nuestra, sencillamente le dijo a sus conciudadanos, hay que tener cuidado con ir a la República Dominicana, que es nuestro principal nicho de turismo es precisamente en el Caribe. Estados Unidos. En el Caribe es precisamente Estados Unidos. Y eso también nos afectó. Y la situación misma del entorno, aunque mira cómo esa provincia se ha mantenido, una de las provincias que ha tenido con mayor rigor, precisamente la provincia La Altagracia, donde tenemos los principales polos turísticos del este y del país. Bueno, ahí la situación no ha sido tan grave. En la zona de Punta Cana, Mozart, sí, la gente se ha cuidado. Se ha declarado libre todavía. La gente se ha cuidado. Ahí no se ha registrado. Ha tomado todo con todo rigor eso, pero eso no se puede decir a nivel nacional. No. Que ha habido un verdadero desastre. No obstante eso, a la espera de las medidas, ya se han tomado medidas importantes. En el propio Santiago, ya el propio Abel Martínez había tomado medidas administrativas en lo que tiene que ver, lo que le permite el municipio, la ley municipal. Tomó medidas allá. Y al mismo tiempo las autoridades, por ejemplo, desde el jueves pasado, pues intervinieron la zona sur de la provincia de Santiago completa. Y lo propio hicieron aquí en el Gran Santo Domingo, en varios sectores, y en San Cristóbal. Se tomaron medidas en ese sentido. Pero además se iniciaron procesos como la de más de 845 nuevas camas como medida de prevención, que es un elemento que está faltando también, que tenemos más de casi un 80% ya ocupada, y se han incrementado los espacios para las unidades de cuidado intensivo. También las autoridades han ido tomando medidas en esa dirección. O sea, no nos hemos cruzado de brazos mientras llega el estado de emergencia y las medidas. Por ejemplo, ayer se prohibió el uso de los balnearios, playas, balnearios de cualquier tipo en el país. Eso va a colaborar también porque ha habido un desorden con relación a eso. En fin, entre otras muchas medidas que vamos a esperar. Por eso decíamos que el Ministerio de Educación también debe darse un momento de espera, a ver con qué viene. De hecho, el decreto. Sí. Bueno, no, pero yo vi que el ministro dijo en agosto. No es así. Él dijo que en agosto tuvo una decisión. No, pero no es así, mi señor. No es en agosto. Vamos a esperar, porque incluso el estado de emergencia es hasta septiembre. O sea, se lleva todo agosto.
Y en estas condiciones, en las condiciones que manda un muchacho a casa, a la escuela no lo quiere. El que manda un niño a una escuela en las actuales condiciones no lo aprecia. Para que se entienda de una vez y por todas. El que es capaz de mandar un niño a la escuela en estas condiciones no aprecia a ese niño. Así de dramático. Sí. Para que lo entiendan. Muy bien, mira, Mozart. Para que lo entiendan. No es así, vamos a esperar. Decía Educa, va a depender de las circunstancias. La educación no se puede detener, pero la vida no se puede detener. Pero en la guerra tuvimos sin educación 7 veces. La vida, antes que la educación, no se puede detener. En 1965, la educación paró no se puede toda detener. La educación del país, la universitaria y la pública, toda. No. Ese tipo de cosas no lo empleen. No empleen ese tipo de llamado, ese no. Vamos a mantenernos con la cordura suficiente. Los negocios que incluyen la educación tienen que someterse a la realidad. Insisto, por si nadie se lo dice, los negocios que incluyen la educación tienen que esperar. Tienen que esperar. Y el Ministerio de Educación tiene que esperar también. Tiene que esperar a ver qué es lo que va a pasar, qué es lo que deciden las autoridades en el estado de emergencia. Para entonces, y llegar también, y asumir para ver, para entonces a partir de ahí tomar decisiones. Claro. Pero eso tiene que ser así. Pero mira, Pedro, no todo es negativo, ¿eh? No todo es bruma. Yo pienso que también nosotros vamos y podemos seguir avanzando. Por ejemplo, en junio, el empleo creció 17,5%. Más de 200,000 empleos nuevos. Recuperados. Óyeme, en junio, recuperado. No todo es bruma. Esos son dominicanos que se reincorporaron y eso es bueno. Pero también otra noticia agradable. Fíjate, Pedro, el crédito ha seguido aumentando. Qué bueno. Y hay un 18. Déjame ver cuánto es en el caso del Cibao. La cartera de préstamos ya representa el 18,68 del sistema y ha crecido en forma sustancial. Los financiamientos, por ejemplo, Santiago, La Vega y Duarte acumulan el 69,80% de los financiamientos de toda la región norte. Que el total es de 165.029 millones de pesos. Lo que quiere decir que en materia de la economía, de la dinámica económica, no crea que estamos del todo mal. Hemos ido avanzando y como bien apuntaba desde el principio, hace un par de semanas, el gobernador del Banco Central, hay una luz. Estamos aplicando medidas y se están recogiendo resultados importantes que nos indican que vamos en buena ruta. Ahora, con esta disposición de las que vengan de las autoridades, si bien es cierto que eso en varios aspectos va a mermar las actividades, no menos cierto es que nos van a conducir a un mejor estadio para poder retomar en forma mucho más firme y consecuente con la realidad la desescalada en el país. Muy bien. Y aunque situaciones, como dicen los hoteleros y dicen la gente, veo ahí los restaurantes que dicen que lo dejen sin horario, vamos a esperar, no se desesperen, porque lo importante es que podamos mantener la salud del pueblo, que incluya a la gente que va a sus establecimientos, para entonces continuar con la desescalada. Aún así, Mozart, pero vamos a llevar las cosas con calma. Aún así, siempre tomando en cuenta la realidad. Este es el gobierno que va a recibir la administración pública en peor estado
de cualquier otro en los tiempos modernos. Solamente Trujillo recibió tan en ruina al Estado Dominicano en el 1930, como lo va a recibir Abinader en una situación muy grave. Ahora que dice que el gobernador, ciertamente, y creo que es así, comienza a ver luz en el túnel, pero dice la señora Verónica Zavala, que es la representante del Banco Interamericano de Desarrollo para México, Haití, toda Centroamérica y el Caribe, que oye su expresión: comienza a ver luz en el túnel, lo único que un poco más lejana que como inicialmente creíamos. O sea, para el BID, los análisis que hacen los economistas y principales funcionarios del BID era que la pandemia iba a ceder más rápidamente, y que ha tomado más tiempo, y que la luz se ve. El desorden. Sí, que la luz se ve, pero más tardía. De todas maneras, esa misma señora dijo que el Banco Interamericano de Desarrollo ya tiene en este momento en ejecución el 27% de sus recursos para toda Centroamérica y Caribe, que es la más golpeada, unos 3.340 millones de dólares. Y dice que el BID ha decidido, el directorio del BID, prestar mayor atención a Centroamérica y Caribe, porque aquí es donde más lo necesitamos y la pandemia más duro ataca. Así que hay luz, pero un poquito más extendida. Vamos a la pausa, Pedro. Vamos a la pausa y regresamos. Okay. Mozart, tal como decíamos, debemos acudir a informaciones que sean gratas en medio de esta situación, porque sabemos de antemano que la prolongación de la emergencia por 45 días lo que va a traer es un endurecimiento de las medidas, por aquello de que parecía que se nos iba de control, y que el coronavirus terminaría por arroparnos a todos mucho antes de lo que debiera ser. O sea, si va a llegar a tocar la población, vamos a ralentizarlo con todas las acciones que podamos, a ver si en ese interín se encuentra la vacuna y podemos pararlo en seco. Bien, ayer en la Oficina Metropolitana de Transporte, Servicio de Autobuses, inauguró lo que llama el corredor turístico, y anunció que a partir de ayer y de hoy también estarán a prueba gratuita por 2 semanas, con solo 2 salidas, una línea de autobuses que se podrán claramente diferenciar, porque están pintados de rojo en vez de verde. El corredor turístico Gran Santo Domingo, como se va a llamar, tiene 2 rutas: la City Tour urbano y la City Tour cultural, cuyo recorrido abarcarán centros históricos y emblemáticos del Gran Santo Domingo. Héctor Mojica, que es el director de la ONCE, informó que las rutas estarán conformadas por 5 unidades cada una, pintadas de color rojo e identificadas con línea gráfica alusiva al turismo, los cuales fueron reconstruidos en la institución. Además, dijo que el horario de operación de la ruta será de 10 de la mañana a 11 de la noche y tendrá un costo de 100 pesos el recorrido, independiente por ruta. Agregó que en caso de que la persona se quede en un punto, podrá subir más tarde sin costo adicional. Además, el recorrido durante el día completo será de 300 pesos, el día completo. O sea, lógicamente, el recorrido implicará llevarte a cada sitio con guías que te dirán el lugar donde está llegando y todo, ¿no? La tarifa fue establecida por el Intran. Y el día de ayer abrimos el servicio, dijo, hacia el Gran Santo Domingo, porque alcanza el Gran Santo Domingo,
y recorrerán unas 18 paradas. Y otra ruta a lo interno del Distrito Nacional que recorrerá 36 paradas. Eso significa que se van a recorrer los puntos turísticos del Gran Santo Domingo y de interés también del Distrito Nacional. Bueno, estas son facilidades que se le dan no solamente a los extranjeros que estén de visita en el país, pero esencialmente es a los dominicanos. Yo no sé si tú sabes, Mozart, una buena parte de los que residimos o residíamos, y en el caso mío, en el Distrito Nacional, no apartábamos tiempo los fines de semana para ir a los centros históricos. Lo hacía muy ocasionalmente. Yo lo hice muy poco en los tiempos que tenía la responsabilidad de levantar familia, los muchachos. Pero yo realmente creo que debiéramos incentivar a todas las familias de la capital. No hay que ser de clase media alta para facilitar eso. Que en este tipo de servicios, por ejemplo, estos dos tours turísticos, se incorpore la familia para ir a los lugares de interés histórico y de otro tipo, cultural, incluso, que hay en la capital y el Gran Santo Domingo. Es una buena iniciativa, la creo interesante. Por otro lado, quería informarte lo siguiente, aquí sí quisiera ser solidario con un profesional que tú conoces muy bien porque eres de esa zona. Se trata del doctor Julio Rodríguez Grullón. ¿Te acuerdas? Aquel que era el director médico del hospital Luis C. Aybar por mucho tiempo. Un señor que tiene unos 40 años de servicio en el sistema de salud. Entonces, él ayer convocó una rueda de prensa y alertó a la ciudadanía que el Consejo de Dirección de la Ciudad Sanitaria Luis E. Aybar no está dispuesto a aceptar que el personal que se removió de esa institución, acuérdate que Luis Aybar, el hospital, tenía 2 servicios más, una unidad de quemados y una unidad de salud mental. Estas 2 últimas que son más recientes que Luis Aybar, que es un hospital que viene de los tiempos de Trujillo, y muy bien construido, por cierto, originalmente, pero que hubo que remozar y ponerlo a tono con los tiempos, y se le ha agregado una unidad de quemados con el apoyo precisamente de la asistencia japonesa y una unidad de salud mental. Todo eso fue removido para dar paso a la ciudad sanitaria, un complejo mucho más moderno que involucra a eso que había y a otras instalaciones médicas de servicios de salud que van a constituirse en una de las grandes instituciones o centros operativos de servicio público que va a tener el país. Eso se va a inaugurar pronto. Pero parece que el doctor Julio Rodríguez Grullón, quien preside el Consejo de Dirección de la Ciudad Sanitaria, por decreto, con muchos méritos, por cierto, está informado de que el personal médico, de enfermera, asistente, que hubo que ubicar en varios centros, se va a dejar fuera y no va a regresar, como se les prometió originalmente. Ese personal que tenía toda una vida de servicio ahí y que calificó incluso para los exigentes pedidos que les hizo, por ejemplo, el equipo médico japonés que vino a incorporarse y a crear la unidad de quemados y también de salud mental. Ese personal ya entrenado es el que considera que debe venir y que es de justicia porque ahí estaba y porque demostró eficiencia. Y en efecto, creo que como él dice, este Rodríguez Grullón, un hombre muy serio, este personal por algo se le prometió que regresaría. Vamos a ver entonces, parece que hay movimiento en el sentido contrario. Hay que tomar en cuenta esta denuncia. Bueno, esa denuncia se produce en un momento en que estamos en plena transición, vienen nuevas autoridades
yo supongo que ya un tema así como ese estará a cargo de las próximas autoridades que van a asumir el próximo mes. Parece que lo advierte ahora, pero como bueno, tú dices, sí, ya vienen ahí nuevas autoridades. Vienen buenas autoridades, se replanteará y las autoridades entonces decidirán qué pasa con ese personal tan importante que estuvo operando ahí durante tantos años, ¿verdad? En el Morgan, se dice. El antiguo Morgan. El antiguo Morgan, sí, que es una maravilla lo que hay allí, sí, una verdadera ciudad de la salud. Muy bien. Que a propósito de unidad de ciudad de la salud, yo quiero destacar un asunto. Miren, mientras estamos en medio del combate a este terrible pandemia, el coronavirus, hay que decir que el proceso de transición democrática, ¿verdad?, donde estamos dando ejemplo en esa dirección, ha continuado muy bien, con las comisiones, tanto del gobierno actual como de las autoridades electas, que formaron comisiones en diferentes áreas, pues han estado trabajando, se han estado reuniendo, recibiendo información, intercambiando información, y ese es un proceso que se está llevando a cabo muy bien, con niveles de satisfacción, según lo que han dicho las autoridades entrantes, los comisionados, se han sentido muy bien porque hay un flujo de información sin inconveniente alguno y se están recibiendo todo lo que tienen que recibir para ir preparando, haciendo el levantamiento que necesitan unas autoridades que van a recibir el gobierno, y con todo lo que eso implica y las responsabilidades que van a tener de disponer nuevas medidas en el país, en la conducción del país. Eso es importante. Pero quería resaltar que ese proceso se está llevando a cabo muy bien y el presidente, en el mismo marco y el espíritu del proceso de transición, el presidente electo Luis Abinader ha estado reuniéndose con importantes sectores del país. Tuvo una reunión con técnicos del Banco Mundial, por ejemplo, revisando los temas que tienen que ver con el sector eléctrico, es un tema vital, importante para el país. Ha tenido reuniones con su equipo de salud, ha estado recibiendo informaciones de parte de ellos, que a su vez lo reciben por parte de las autoridades. O sea, hay una dinámica importante en el país que mientras se está combatiendo, como se está combatiendo el coronavirus por parte del gobierno, con la colaboración de la sociedad, en esa misma medida las autoridades electas están trabajando en toda la información, en todas las instrumentales que le van a servir para poner en marcha su programa de acción o su programa de gobierno que ofertaron al electorado en el país. Y eso hay que resaltarlo, que esa dinámica se mantiene y qué bueno. Pero por otro lado, de la misma manera, yo quiero resaltar también el trabajo que viene haciendo el gobierno, encabezado por el presidente Danilo Medina, que justo la semana pasada inició el proceso de entrega de 300 obras importantes en todo el país para ser entregadas, no directamente por él, pero entregadas por el gobierno en los próximos 30 días, en los días que le quedan al presidente Danilo Medina en el poder. Se inició con esa maravilla de la planta procesadora de aguas residuales ahí en Mirador Norte, La Sursa, una maravilla, eso va a impactar a más de 400,000 personas, una cosa realmente impresionante y de gran valor en materia sanitaria, en materia de salud, en materia ambiental para el Gran Santo Domingo. Pero el impacto que va a tener una obra como esa, que comienza ya en dos importantes ríos como es Osama e Isabela, que lo impacta en forma muy favorable y que forma parte fundamental, diría yo, del rescate de esas dos maravillas, de esos dos afluentes maravillosos que tenemos en el distrito y la provincia de Santo Domingo. Pero ahí se inició ese proceso. El proceso continuó con la entrega de un hospital, del hospital en Bonao. El presidente Danilo Medina entregó el jueves el hospital Pedro Emilio de Marchena en Bonao con una inversión de 1.000 millones de pesos, y en los próximos días se va a estar entregando en Santiago, por ejemplo, el pediátrico Arturo Grullón
y el José María Cabral Ibáez, ambos en Santiago. Es un programa amplio que forma parte de ese proceso que inició la administración del presidente Danilo Medina con 56, 57 hospitales remozados, reequipados. Una gran parte de ellos ya fue entregado. Ese proceso se vio un tanto inhabilitado por el tema del coronavirus, que lo ha paralizado prácticamente todo y lo ha retrasado. Pero el gran número de hospitales ya están en manos de la población, como debe ser. Y lo propio se ha hecho entonces en el plano escolar. Está programada la entrega de 86 escuelas en distintos puntos del país. Por el mismo tema del coronavirus, por el tiempo, el presidente entregará por lo menos una por región, es lo que le queda de tiempo, unas cuantas por cada una de las regiones que conforman el país. Pero se trata de un proceso también vigoroso que este gobierno se ha llevado las palmas en el sentido de conformar en el país una verdadera y maravillosa infraestructura escolar con todas las de la ley en prácticamente toda la República. Ese amplio programa de entrega continuó con la entrega de una presa pequeña y con la visita que hizo el presidente ayer a propósito, una visita sorpresa, la penúltima o la antepenúltima de su gestión a Montegrande. Esa obra, esa magnífica obra de infraestructura hidráulica que nos va a permitir incorporar más de 400,000, en un primer momento más de 400,000 tareas en esa zona. Va a incorporar una gran cantidad de productores a hacer lo que no podían hacer porque faltaba el componente fundamental, que es el componente agua. Pues se retoma ese tema ayer con esa visita del presidente y se le da a conocer que en una gran parte ya está lista. Esos trabajos van a continuar. Nadie puede poner en duda que esos trabajos van a continuar de la mano del presidente Luis Abinader, que ha ponderado, como lo ha ponderado el país, la importancia que tiene esa obra para la región sur. Si algo le faltaba a la región sur, precisamente era un componente como este para su relanzamiento, para su rescate, para, por ejemplo, junto con el desarrollo vial que se ha verificado allí también, dar la posibilidad de que tengamos muy pronto nuestro cuarto polo turístico. Pero esas obras incluyen también avenidas, puentes, caminos vecinales o de desarrollo, pequeñas hidroeléctricas, rescate de cañadas, como una que se está haciendo ahí en Los Ríos, aquí mismo en el Distrito Nacional. Un rescate de esa cañada que tenía muchísimo tiempo ahí, una barbaridad, y está ya terminando esa obra a través de la Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo. Lo que quiero decir con esto es que hay que ver con beneplácito que en medio de esta desgracia que tenemos, que es la desgracia del coronavirus, y que todos a una debemos seguir combatiendo con el concurso de la gente, sobre todo de cada uno de los ciudadanos, concomitantemente con eso, las autoridades electas siguen trabajando en la conformación de sus equipos. Es probable que en las próximas horas el presidente electo Luis Abinader siga anunciándole al país los demás miembros de su gabinete. Ha iniciado, de acuerdo a todo lo que se ha visto, a la reacción que ha habido en el país, se ha reaccionado muy bien con las designaciones que ha hecho hasta el momento, con los anuncios para las designaciones que ha hecho hasta el momento en el gabinete económico fundamentalmente, y entonces, igual que en educación, que también lo ha hecho muy bien, por falta de educación superior. Se está a la espera, decía la vicepresidenta electa, que en los próximos días se darán a conocer las autoridades en salud. Y vimos ayer a importantes representantes del sector agropecuario del Partido Revolucionario Moderno visitando el búnker, el centro de poder que se ha conformado ahí en la zona colonial donde está despachando el presidente electo,
Vimos ahí al representante del sector agropecuario, gente de mucho fuste, de mucho tiempo, de gran experiencia, moverse por allí, lo que quiere decir que probablemente en los próximos días también tengamos noticia de quiénes serán los hombres y mujeres que estarán al frente de un sector tan importante y que le ha dado tanto a este país, que ha ido tan bien, como es el sector agropecuario. El sector agropecuario que ha dado de sí lo mejor y nos ha mostrado la capacidad que hemos tenido con el concurso del Estado y los productores para tener autosuficiencia alimentaria, cosa que muy pocos países pueden presentar. Para decir verdad, Mozart, ese sector agropecuario que tú dices que en efecto se está moviendo, porque incluso hizo una asamblea previa antes de ir a visitar al presidente electo. Ese sector agropecuario dice que ellos no han avanzado y que la agropecuaria sigue con problemas severos, históricos acumulados, y que esperan que sea en este gobierno cuando se enfrente a esos problemas. ¿Tú sabes? ¿Y tú qué crees de eso, Pedro? No, Pedrito, ¿tú qué crees? Te estoy diciendo, porque ¿y tú qué crees? ¿Y tú qué crees? ¿Tú crees que no ha avanzado? La situación del campo es otra. Y yo quisiera oír, porque fíjate bien, Mozart. Ellos hicieron su asamblea y su evaluación. Yo quisiera conocer la evaluación, porque tú sabes que tú no puedes hablar sobre la base de consigna, tú no puedes establecer juicios sobre la base de consigna. Vamos a ver lo que se plantea. Aquí no ha apartado ni un limón, ni un plátano, ni un guineo, ni una yuca. Y el campo está en su mejor momento. En su momento de mayor brillantez. Faltan 12 ministerios por señalar, Mozart, todavía. Alrededor de una docena de ministerios. No hay quien los entienda. Y en el sector agropecuario, como tú dices, falta por señalar a casi todo el equipo. Todo el equipo. Y que hay muy buenos técnicos ahí. Adiós. Pero eso está comprobado. Incluso con experiencia de Estado. Sí, y nuevo, y ahí hay también nuevo. Técnicos nuevos. Ahora bien, quedan unos 12 ministerios y una cantidad impresionante de direcciones generales. Sí. Por señalar, una cantidad impresionante. O sea, apenas él inicia sus trabajos de conformar el nuevo gobierno, el presidente electo Luis Abinader. Esperemos los días por venir. Ahora, quería advertir algo, Mozart, antes de que se nos vaya el tiempo. Mira, al presidente de la central eléctrica San Pedro de Macorís, CEPEN, Roberto Herrera. CEPEN representa a Coyentris, los 300 megavatios que tiene esa empresa ahí en San Pedro de Macorís. También representa a unas instalaciones que tienen de servicio para Punta Cana Macao, la empresa generadora. Todo eso forma parte de un grupo de empresas que preside Rolando González Montes. Este señor dijo en un evento, en una mesa redonda importante que se celebró este fin de semana, que el sector privado espera que el sector público ponga a disposición, que el nuevo gobierno lo haga, la participación privada en las distribuidoras de energía. Ese es un tema importante, Mozart. Yo quisiera analizarlo un poquito con más detalle y por eso, si se nos está agotando el tiempo, abrir entonces una ronda de comentarios, aunque corta, a la espera de nuestro entrevistado de hoy, para decir con precisión lo que pensamos sobre esto. Mientras tanto, en estudio nos piden una parada, cumplir algunos mensajes y regresamos. Mozart, te decía que el presidente de la compañía eléctrica de San Pedro de Macorís, CESPEN, como se llama, Roberto Herrera, reclamó en una mesa redonda con empresarios y promotores de inversiones
que las distribuidoras, o sea, de norte, de sur, de este, se abran a la inversión privada. Y dijo, entre otras cosas, porque entonces ya le está hablando de introducirle a esas 3 distribuidores, a 3 empresas estatales, el concepto de vender la energía a precio que devuelva beneficio a las empresas. Y dijo que la experiencia que ellos tienen, ciertamente la tienen, porque es una empresa que genera, distribuye y comercializa energía en Punta Cana, Macao, la generadora Punta Cana, Macao de Rolando González Bunter, que es también el dueño de CESPEN. Ellos tienen como experiencia vivida que las personas, cuando les suplen energía, la pagan y al precio que el generador lo reclama. Yo entiendo que esa es la experiencia que él tiene, fundamentalmente con todas las empresas hoteleras, restaurantes, etcétera, de la costa este, de esos que van desde Romana hasta el fondo, hasta Punta Cana, hasta Macao, pasando por Macao. Ahí se encuentra, como todos sabemos, alrededor más de un 70% de las instalaciones, más de un 60% de las instalaciones hoteleras del país, más de un 50%, para ser menos, exponerme menos al error. Pero yo quisiera advertirle al amigo Roberto Herrera que la energía eléctrica en la República Dominicana está subsidiada desde la década de los 80, cuando Marcelo Jorge va al frente de la CDE, nombrado por Joaquín Balaguer, y le demuestra al doctor Balaguer que el pueblo dominicano, el trabajador, el empleado, no ha estado en condiciones de pagar la energía al precio que le costaba generarla al Estado. Entonces era una empresa enteramente pública la electricidad. Que por tanto, él sugería una escala de precios para que los que participen de la primera escala, o sea, los consumidores de más baja cantidad de kilovatios hora mes, recibieran energía a un precio subsidiado por el Estado. Y ese mecanismo, esa fórmula, aunque con algunas variaciones, se ha venido aplicando en los últimos 40 años. Y yo digo que por esa causa el país ha podido extender el servicio eléctrico. Porque un país donde el salario mínimo son 10,000 pesos para el 75% de la clase trabajadora, pensar en pagar el kilovatio hora al precio en que aquí se ha llegado a pagar a 24, 22, 18, 16 hasta el año pasado, centavos el kilovatio hora. Es por la crisis del petróleo y la baja de precio abrupta que el asunto se puso a menos a 12, y aún a 12 es muy caro, porque la energía aquí está subsidiada a lo que consume 100 kilovatios hora mes, hasta 300 kilovatios hora mes, está subsidiada a menos de 4 centavos de dólar kilovatio hora, menos de 4, con un subsidio importante que se incrementa, eso sí, o sea, desaparece a partir de 700 a 900 kilovatios hora. El subsidio se reduce considerablemente y desaparece a partir de los 900 kilovatios hora, que es el consumo de la clase media, media alta hacia arriba. Bueno, es bueno que se sepa que esta economía, la economía dominicana, es todavía competitiva gracias a un salario deprimido que no alcanza para cubrir la canasta alimentaria básica que incluye energía, transporte, comida, habituallamiento, ropa, todo, educación, servicios de salud. Esa está en 31,000 pesos mensuales. 31,000 pesos, esa canasta básica. La de subsistencia, la de solamente conseguir los alimentos básicos y de subsistencia, esa cuesta 12,000 en este país. Entonces, un momentito, si vamos a vender la energía como usted la vende
allá en Punta Cana, Macao, que es el doble casi de lo que vende las 3 distribuidoras. Y estamos hablando, ahí claro, resulta económico y rentable. De manera que no queremos de manera aberrante cerrarle las puertas a la participación del sector privado en ninguna actividad en el país. Pero hay actividades en el país que si entra el sector privado con su vocación de sacar beneficios de toda actividad, puede causarle un daño económico terrible a la economía social dominicana. Eso es lo que quería decir, Mozart. Mira, tenemos al entrevistado ya. Sí, está, sí. Pues vamos a darle la bienvenida. No, todavía. Mira. Me dice que era que se estaba actualizando, que le dé un par de minutos. Oye, Pedro, que estaba actualizando la computadora. Ya está ahí. Bueno, ahí está. Ahí viene, sí. Ahí viene Melanio. Sí. Pero mira, pero oye, mientras llega Melanio, déjame decirte algo. Pienso que está madrugando la gente con el laborantismo en torno al subsector eléctrico. Comenzó el laborantismo que procura quitarle al Estado una vez más la posibilidad de ser un agente supervisor de ese gran negocio y de ese gran subsector eléctrico. No sé si viste ahí un artículo que publicó un amigo tuyo pidiendo ya abiertamente la privatización de Punta Catalina y la privatización de las sedes. La solicitó abiertamente el exgobernador del Banco Central, Bernardo Vega, solicitándole al próximo gobierno. O sea, todo eso que tú estás viendo y lo que dice este señor de generador forma parte del laborantismo que se está dando en el país ya, con un sector tan delicado y estratégico como es el subsector eléctrico. Yo pienso que, como tú bien dices, hay que calmarse. Nosotros hemos avanzado, aunque no se quiera reconocer, hemos avanzado tanto que tenemos contrato a 8 centavos de dólares el kilovatio. Por los próximos 3 años. Con los próximos 3 años. 900 megavatios. Así que no quieran desde ya comenzar a fuñir la pista. Vamos a llevar al paso a las próximas autoridades muy bien. Y a reconocer que lo que hemos avanzado en el subsector eléctrico no se puede regresar. No se puede regresar. Muy bien. Para que se tenga claro. El tema es grueso y tiene muchas aristas más. Bueno. Y vamos a postergarlo para otra ocasión, pero no lo vamos a abandonar. No lo vamos a abandonar. No. Pero ya tenemos a Melanio Paredes, nuestro invitado de hoy. Buenos días, Melanio. Buenos días, amigo Mozart, don Pedro Cava y toda... Recién incorporado al comité político del Partido de la Liberación Dominicana. Sí, tiene un tiempo, tiene un tiempito ahí. En la estructura superior de ese partido. Sí. Se lo merecía. Melanio, vamos a comenzar evaluando el proceso electoral. Don Mozart, hay una noticia novísima. ¿Cuál? Por Leonel Fernández y la Fuerza del Pueblo. Espérate, porque es para que él, después de eso, para que la tome en cuenta. Yo no sé si tú lo viste, sí, yo lo vi, el Congreso, está bien, pero está convocando a un Congreso, profesor. Está bien, pero él no puede, para que también nos analice eso. Vamos a invitar al profesor Leonel Fernández para que nos explique eso. Pero ahora tenemos a Melanio, que es del Comité Político del PLD y que perdió de mala manera. Entonces, vamos a ver sí, bájalo un poquito. Vamos a ver qué piensa Melanio Paredes del proceso electoral que culminó con el triunfo, sin ningún tipo de dudas, de Luis Abinader como candidato del PRM y sus fuerzas aliadas. Buenos días, Melanio. Buenos días, gracias por permitirme entrar en contacto con ustedes y su audiencia en un momento en que se plantean muchas interrogantes sobre el futuro político, el futuro social y económico de la República Dominicana. En otras circunstancias, no en estas tan excepcionales de pandemia y de grave peligro de profundización de esa pandemia, pienso que un partido que pierde las elecciones después de 4 periodos consecutivos
debía retrotraerse y comenzar a examinar al interior de la organización las circunstancias que le llevan a la derrota y eventualmente plantearse los correctivos que corresponden para optar en un nuevo periodo por el poder. De todas maneras, esta propia situación inédita que tenemos obliga a que el Partido de Liberación Dominicana esté presente, haciendo simultáneamente lo que he dicho, es decir, hemos quedado como una fuerza opositora fundamental con 75 diputados, 6 senadores, 192 alcaldes y directores a nivel nacional y un legado, como ustedes lo señalaron en su comentario, importante en términos de experiencia de Estado, en términos de experiencia política, en términos de legado material al pueblo dominicano que no se puede soslayar. Y entonces, en esas circunstancias, pienso que es importante que estemos presentes en el debate nacional, aún en medio de una situación de derrota. Como ustedes saben, en muchos países, sobre todo de democracias más desarrolladas, cuando hay una derrota como la que sufrió el Partido de Liberación Dominicana en el último proceso, la dirigencia resigna los puestos, resigna las posiciones, y entonces la organización, donde se respeta la institucionalidad, comienza a remover y a hacer las correcciones, las renovaciones del lugar. No ocurre así en República Dominicana. La cultura política en República Dominicana no habla de que si tú tienes una derrota política, tú debes resignar el puesto y entonces dar paso a otras fuerzas o a otros actores dentro de la organización política. Por eso es que estoy planteando la necesidad de que el Partido de Liberación Dominicana esté al mismo tiempo frente a un debate de una situación que debemos todos contribuir a superarla, pues es una crisis inédita, exógena, que nos viene desde el exterior y es la relativa al COVID-19 y todas las implicaciones que tiene en términos de la salud sanitaria y de la situación sanitaria del país. El gobierno del presidente Medina ha terminado con fuerza, inaugurando una gran cantidad de obras que la propia situación de emergencia de 4 meses anteriores y el periodo de elecciones que le impedía inaugurar obras en medio de la campaña electoral hizo que se pospusieran una gran cantidad de realizaciones y obras que lo está haciendo en estos últimos 30 días. Pero que para mí lo importante es el mensaje que se lleva al país de que si bien el próximo gobierno que presidirá Luis Abinader enfrenta una situación económica y sanitaria muy compleja y muy difícil, sin embargo no parte de cero. Por ejemplo, en términos de la infraestructura hospitalaria, va a heredar una formidable infraestructura hospitalaria que permitirá enfrentar en lo inmediato y a futuro la situación de salud del pueblo dominicano. En materia eléctrica, que es un fuerte generalmente de este programa, innegablemente que la entrada de las 2 Catalinas al sistema eléctrico nacional, el derrumbe del precio a que se puede colocar hoy el kilovatio hora de energía en el mercado eléctrico, es sin lugar a duda, una ventaja, una importante que dé el nuevo próximo gobierno, y que yo pienso incluso que el hecho de estar brindando energía 24/7 en medio de esta crisis ha evitado una poblada. También, ha evitado que muchos barrios surjan contingentes de personas que no soportando una situación de apagones y de calor hubiesen puesto en ascuas la situación de estabilidad que vive el país. De manera que independientemente de los factores eficientes que yo ubico, primero en la división del partido, innegablemente que tuvo un papel importante ese factor. En segundo lugar, el desgaste, 16 años de gobierno consecutivo. Ustedes pueden apreciarlo en que nuestra oferta senatorial, prácticamente de una gran cantidad de senadores que ofertábamos para repetir, solo 2 de ellos, Félix Bautista en San Juan y Dionis Sánchez Pedernales, repitieron. 4 de los 6 que llevamos son ofertas nuevas y la mayoría senadores emblemáticos como José Martín en Santiago, José Rafael Vargas en Moca, el propio presidente en funciones del Senado, Victoria María Trinidad Sánchez, fueron barridos por la ola
de un cambio que aun cuando no se sabe exactamente lo que es, impactó y enamoró a los pobladores. De hecho, Melanio, ustedes fueron recluidos al suroeste. O sea, fíjate tú como las senadurías, 5 de ellas están ubicadas en el suroeste. Así es. Lo que es una expresión clarita de que los centros influyentes, decisivos, pasaron a la fuerza que hasta ese momento eran opositoras. Y eso tiene que ver con una campaña fundamentalmente mediática. Si ustedes me dicen a mí cuál fue la oferta más atractiva en términos de la solución de la crisis sanitaria, en términos de la reactivación social y económica del país, en términos de las obras necesarias que necesitamos para que una vez tengamos esa reapertura económica, el país pueda despegar y mantenerse en los primeros lugares en que ha mantenido el país en los últimos 20 años en términos de crecimiento económico, ustedes dicen innegablemente que la de Gonzalo Castillo, una propuesta directa que prendía en términos de que eran acciones concretas y sobre todo que se enlazaba, se concatenaba con los 8 años de gobierno y realizaciones que deja Danilo Medina. Por ejemplo, en el día de ayer el presidente Medina estuvo visitando la presa de Montegrande, que va a quedar prácticamente lista, va a resolver los graves problemas del sur, de las correntías de agua en tiempo de lluvia y los problemas de sequía para fertilizar nuestras tierras. Con respecto a esa obra, yo te quisiera poner informarte. Mira, esa obra es de una importancia vital, pero acuérdate que se llama complejo, porque implica varias obras, que por cierto comenzó con el recrecimiento de la presa de Sabana Yegua, se le elevaron 9 metros a su corona, se incrementó notablemente el embalse de agua y se construyó el desagüe de fondo. Todo eso formó parte de la primera etapa. En esta segunda etapa, lo que va probablemente a concluirse este mismo año, y a eso fue que fue el presidente, es la corona de Montegrande. Para Montegrande le faltan 2 obras fundamentales para poder cumplir esos propósitos de que habla, que es la iniciación y construcción y puesta en operación de 2 ramales de canales, uno que marcha por la izquierda hacia Barahona y otro que marcha por la derecha hacia Bauruco. De manera que yo te digo, no es para que corregirte sin nada, sino para colocar las cosas en el tiempo. Porque esa obra para mí es muy importante, pero siempre que se le dé conclusión. Es la base fundamental del desarrollo del polo. Pero eso lo van a concluir. Y tú pones en duda que Luis Abinader no continúa esa obra. No, de ninguna manera. Pero lo que quiero decir es que le falta mucho. Eso sería insólito. Que le falta mucho y que el hecho de que concluya la corona no quiere decir que la obra entra a dar los servicios. No está bien, pero ¿la cogiste? Son los antecedentes. Recuérdense lo que pasó con Madrigal. Si se hubiese construido el precio de Madrigal, el Gran Santo Domingo no tuviera los problemas que ha tenido. Sí, pero Madrigal no se inició, acuérdate, Madrigal nunca se inició. Pero estaba virtualmente en condiciones para ser iniciada. Bueno, tenía el préstamo del BID, tenía todo. Y por contradicciones internas en el seno de el antiguo Partido Revolucionario Dominicano, hoy Partido Revolucionario Moderno, no se pudo construir. De todas maneras, yo hago votos conjuntamente contigo y con Mozart de que esa obra se construya, porque es la más importante después de Valdezia. Claro que sí. Yo creo que Luis Abinader va a continuar eso. Punta Catalina y Montegrande serán las obras de los últimos 100 años en República Dominicana que van a determinar realmente que República Dominicana ocupe un sólido lugar en los países de desarrollo medio, en la región y en el mundo. Así es. Bueno, Melania, por lo menos para el suroeste. Para el suroeste significa... Sí, pero Punta Catalina es para el país. Pero Punta Catalina en el caso de Montegrande... Pero Punta Catalina es para el país. Punta Catalina es para la vida. Pero mira, Melanio, yo quiero volver sobre el PLD. El PLD no tiene... ¿Cuándo es el congreso del partido? ¿Cuáles son las expectativas? Lo amenaza Leonel Fernández. Pero es que Leonel Fernández tiene su partido, Pedro. Espérate. Estoy hablando del PLD. Porque ya Leonel no estaba con la Fuerza del Pueblo. Espérate. Déjame volver con el partido. El PLD tiene un gran reto porque, como tú dices,
bueno, perdieron las elecciones y lo natural es que se revisen. Pero para esa revisión viene el gran componente que es su Congreso, que es donde, bueno, se eligen autoridades. ¿Para cuándo está? ¿Cuáles son las expectativas para el Congreso, el próximo Congreso del PLD? Y dime tú si dentro de las posibilidades está o dentro de las expectativas está que al terminar en ese momento que ya el presidente Danilo Medina estará afuera, si hay la posibilidad de que sea precisamente el presidente Danilo Medina quien pueda ir hacia la presidencia del partido. Háblame un poquito de eso, la gente quiere saber. Bien, hace unos días conversaba con el presidente del partido sobre la temática y me informaba que efectivamente el comité político será convocado a una suerte de retiro. Y digo retiro porque estos temas no se podrán abordar en una sola sesión. Así es, muy bien. Desarrollar varias sesiones de trabajo que comienza por evaluar lo acontecido. O sea, es innegable que tenemos que hacer una evaluación de las razones eficientes que determinaron la derrota electoral del Partido de la Liberación Dominicana. No obstante, toda la obra y el legado que dejamos al pueblo dominicano, el hecho de haber, digamos, trabajado con un candidato prácticamente que no tenía el liderazgo ni la historia política que otros líderes nacionales, pero que tuvo un excelente desempeño, porque fue mejorando, fue de menos a más, y al mismo tiempo también entender que no pudimos retrotraernos de aquella fatídica suspensión de las elecciones del 16 de febrero, y que se montó a partir de ahí toda una ofensiva mediática queriendo culpabilizarnos de esa situación, y en la que el grito de la oposición se circunscribía a etiquetar como ladrones y que se van al Partido de Liberación Dominicana. No fuimos capaces de poder poner sobre el debate los temas nacionales fundamentales, el propio manejo eficiente de la crisis pandémica, el tema de temas tan fundamentales como la energía eléctrica, que hace tantos años no había al final del túnel una luz y hoy la tenemos con la entrada en operación de Punta Catalina, el tema hospitalario, el propio problema educativo, que si bien nos presenta un desafío, ya no solamente a República Dominicana, sino al mundo, por el riesgo que implica mandar los muchachos a las escuelas con el riesgo de contagio, pero al mismo tiempo tener que buscar soluciones creativas para garantizar que no haya un estancamiento en el desarrollo de la niñez, de los adolescentes que reciben el servicio educativo. Melanio, a propósito de eso, Melanio, usted sabe, Melanio es el primero, un maestro, un profesor de mucho tiempo. Melanio fue presidente, fundador de la Asociación Dominicana de Profesores, pero además tuvo la ocasión de dirigir la educación pública, porque fue ministro de Educación también. O sea, tiene todo el andamiaje, tiene todo el conocimiento como para abordar el tema, las expectativas en torno a educación en los tiempos de cólera. ¿Cómo tú ves esa posibilidad de que podamos iniciar el año escolar en agosto, como han dicho las autoridades, las alternativas que se han presentado? ¿Cómo lo ve Melanio Paredes? Concluyo respondiendo a tu anterior cuestionamiento. El partido tendrá que reunirse, el comité político, tiene que designar la comisión organizadora del Congreso. Es el Congreso quien decide el futuro de sus autoridades, tanto de su comité central, que insisto, por el hecho de yo estar hoy en el comité político, eso no me obnubila. Sigo creyendo en la necesaria renovación de la dirigencia, un problema fundamental. Hay un escritor que ni tú ni yo somos devotos de él, Oppenheimer, que escribió un libro sobre renovar o morir. Lo que no es capaz de renovarse, muere. Y el Partido de la Liberación Dominicana tiene 20 años oponiendo esa necesaria renovación, que no solamente una renovación de caras, es una renovación de ideas. Y ahí empato con el tema de la convocatoria que hace el expresidente Fernández y su Fuerza del Pueblo. Ojalá que el debate ahora no sea de denuestos e insultos, que el debate sea de reencuentro con los valores y principios que le dieron origen a las tres fuerzas políticas que se originaron el pensamiento de Bosch y que hoy una pasa a presidir el Estado
y 2 van a la oposición, porque el PRM, antiguo PRD, fue fundado por el profesor Juan Bosch, como ustedes recordarán. Así y una es. buena parte de lo que son ellos hoy se mantiene en esa organización política. El PLD, que innegablemente va a ocupar una posición cimera, pues obtuvo individualmente el 33% de los votos, con un 43% conforme el cómputo de la Junta que obtuvo el PRM, y un 4% que obtuvo la Fuerza del Pueblo, pero superior al PRD, superior al Partido Reformista, de manera que tienen un tercer lugar. Y para mí ese anuncio es importante porque al mismo tiempo también presiona al Partido de Liberación Dominicana a convocar su noveno congreso, a discutir las razones que nos llevan a la salida del poder y aplicar los correctivos de inmediato hacia el futuro. Eso ya tendrá que ser en los próximos días, Mozart, porque estábamos solamente esperando el cómputo final que diera la Junta. Ya lo dio en el nivel presidencial y justamente este fin de semana lo dio para los niveles, el nivel congresional de senadores y diputados. Pasando al tema educativo, yo tuiteaba el fin de semana porque lamentablemente un periodista de un diario importante de este país, detrás de los cuales hay muchos intereses económicos y particularmente intereses del negocio educativo, hablaba de la historia en que 3 importantes dirigentes del ADP finalmente terminaron como ministros. La licenciada Ibelice Prats, en el caso nuestro, 2008, 2011, y ahora Roberto Fulcar, con quien compartimos por muchos años la dirección del gremio de maestros. Es importante que un educador retorne al frente del magisterio. Yo reconocí públicamente como buena la escogencia de Fulcar a Luis Abinader, y pongo arrimo mis hombros toda la experiencia que pueda tener con vista que Roberto Fulcar tenga una excelente gestión y pueda encaminarla. No adelantarse simplemente escuchando consignas. He escuchado incluso de que se podía eliminar la jornada, la tanda extendida. Sería un disparate. Eso llegó y se quedó como una impronta importante del gobierno del presidente Danilo Medina. Lo importante ahora es mejorarla. Es insuflarle contenido. Exacto. Muchas veces para que ese tiempo que duran los muchachos en la escuela pueda ser aprovechado más productivo. De manera efectiva y productiva, y que podamos ahora buscar medios y técnicas alternativas, porque hay que cerrar el año escolar 19-20 condicionado a una promoción automática que implicaba poder implementar acciones remediales al comienzo de este año escolar para poder complementar los de competencias que no fueron efectivamente abordados en el año con la pandemia. Entonces yo digo que el cierre del año escolar presente tiene que conectarse con la apertura del próximo y no pierde una solución creativa. No puede ser una solución totalmente virtual porque no tenemos el ancho de banda y el acceso a internet en todo el país. No puede ser físico, presencial, porque implica un peligro y un riesgo muy alto, sobre todo en comunidades como Santiago, el Gran Santo Domingo, la capital, San Francisco, en donde hay desarrollo comunitario del COVID-19. Entonces tendrán que ser alternativas que va desde lo virtual en aquellos centros o escuelas que tengan la posibilidad para ello, a lo semipresencial, alternando lo virtual con lo presencial en periodos, digamos, de tiempo, digamos, semanas, meses, que se puedan reunir eventualmente con sus maestros, y presencial en aquellos lugares, sobre todo en el campo, donde el COVID no ha atacado con la fuerza que lo ha hecho en los grandes centros urbanos. O no llega la señal para poder hacer... Innegablemente. O no llega la señal para poderlo hacerlo virtual. Contenidos y demás. Así es. Mira una cosa, ya entrando en temas un poquito más puntuales desde el punto de vista político. Se estila que la oposición, toda, ya no estoy hablando del PLD desplazado a partir del 16 de agosto, le concedan a las nuevas autoridades 100 días, 3 meses y medio, para que ellos pongan en práctica su visión de gobierno,
inicien su programa de gobierno, etcétera. En condiciones normales. Ahora estamos en medio de pandemia, o sea, de una crisis que no hemos vivido en intensidad igual, solamente comparable a 1930. De una manera tan ruinosa como ahora recibió Rafael Trujillo el poder en el 1930. Zafa, Pedro. ¿Tú no crees? Pero eso de ruinoso, nosotros no estamos en ruina, Pedro. Sí, ruinosa la economía, ha perdido muchísimo. Sí, pero no Mira, ruinosa tampoco. No, ningún gobierno después de Trujillo había recibido vamos a salir la situación económica, social. Vamos a salir bien, no te preocupes. Pero una cosa, Melanio, ¿tú no crees que ahora se precisa quizá de más tiempo y de que ustedes aplaquen su activismo político y dejen a estas autoridades entrar pacientemente y tomar este toro brioso de la crisis por los cuernos? Mira, la semana pasada yo colgué un tweet. Tú sabes que ahora el presidente los decretos lo está dando por la plataforma Twitter. Y ante la manipulación de grandes medios, como ustedes saben, que solamente dicen lo que conviene a determinados intereses, uno ha encontrado como ventana esta plataforma para decir lo que uno piensa y que la gente lo recibe en tiempo real. Yo escribía hace unos días lo siguiente: al paso de los días, la percepción irá cediendo al paso a la dura e incontrovertible realidad. Y sin que nadie medie explicación alguna, los hechos se irán sucediendo en dirección contraria a la antigua retórica. Bienvenidos al mundo de la realpolitik. Este escribía. ¿Y por qué decía eso? Hay señales muy importantes que hablan de la prudencia del presidente electo. Haber ratificado en el puesto a Héctor Valdés Albizu. Sí, señor. No pudiéramos tener diferencias, pero que innegablemente es una autoridad en el plano del manejo de la política monetaria que impacta en gran medida todo el conjunto de la economía, sobre todo por lo que tiene que ver con la estabilidad macroeconómica, el control de la tasa cambiaria y la ratificación de Héctor Valdés o el pedido del presidente que se quedara al menos por un año al frente del Banco Central es una señal muy positiva de la visión de las próximas autoridades y el presidente Abinader. Equilibrada, oportuna, para la presente coyuntura. Con el endeudamiento tendrá que acudir a los bonos y no hay carta más segura que un banco central con unas finanzas internacionales sólidas, con un manejo eficiente de la tasa cambiaria, para poder acceder credenciales internacional. Y lo segundo es que, señores, en un hecho inaudito, el Senado de la República ayer y ante la Cámara de Diputados aprobó la extensión del estado de emergencia por 45 días. Ya no los 25 que prácticamente mendigaba el presidente Medina cuando esa oposición estaba por su fuero, no los 15 días o los últimos 10 días que dieron, no. Se aprobó un estado de emergencia por 45 días. Y eso habla muy bien porque fue una decisión concertada. Exacto. Ese diálogo que se ha establecido entre las autoridades salientes y las autoridades entrantes, entre el presidente Medina y el presidente electo Luis Abinader, habla muy bien. Y ojalá que ya instalado como gobierno no se dediquen a llevarse de los termocefálicos que están pidiendo sangre y están pidiendo circo. Termocefálico. Lo caliente. Es una cosa. Está buena esa. Formar el país desde las redes sociales, sin embargo, de algunos púlpitos de los medios de comunicación u otros que con un discurso irascible que llevaron al presidente Fernández a posiciones radicales y han sacado un 0,28% de los votos, se callen de una vez y por todas y den paso a un proceso de concertación de política que nos conviene a todos, a los que van al poder ahora y a los que vamos a la oposición. Pero una cosa, Melanio, veo que haces mucho hincapié en responsabilizar en alguna proporción al manejo de los medios de comunicación
y a las estructuras que son propietarias de esos medios, lo mismo que la dirección, de la derrota del PLD. Yo creo que eso, sin embargo, entra en contradicción con un asunto que es incontrovertible: el cansancio, la falta de fe ya en las autoridades del PLD, que lo revelan los resultados. Es probable que una parte de la política, como siempre, heredada por el próximo gobierno del PLD, deba ser preservada. Yo no estoy queriendo ser juez aquí, escogiendo una parte y la otra no. Si me pusieran, yo lo hiciera. Pero yo soy ahora mismo correa de transmisión de pensamiento. Quiero que tú expreses tu juicio. Pero creo que no es absolutamente lógico que los medios de comunicación, como tú dices, tuvieran tanto que ver con la derrota. La derrota del PLD tiene raíces profundas, como tú dices, cansancio prolongado, falta ya de confianza en las autoridades que estaban al frente del gobierno. Todo eso redujo al PLD a ser fuerza minoritaria en el Congreso, y además ha perdido el gobierno de los principales ayuntamientos del país, va a estar ausente de las principales comunidades del país. Es una situación realmente difícil. Sin embargo, estará presente en el campo, a donde se orientó fundamentalmente la política de Danilo Medina en estos 4 años, a los sectores socialmente vulnerables, que naturalmente también se montaron en la ola y no fueron a votar. Recuerda que la abstención es la más alta en los últimos 50 años. Cerca de un 50% de los dominicanos no fueron a votar. Y esa abstención perjudicó fundamentalmente al partido. Es un buen dato. Y retrotrayéndonos a la pregunta inicial de Mozart, por ahí comenzó Mozart, Pedro. Yo he dicho, las razones eficientes de la derrota del PLD para mí son 3. Primero, la división del partido. Y ustedes fueron testigos de mi cruzada entre el mes de abril y el mes de octubre para evitar la división del partido. Y fui de lo que postulé que esa división del partido podía sacarnos del poder y eventualmente sembrar con concreto armado el legado de los 5 gobiernos del Partido de Liberación Dominicana, los 3 de Leonel Fernández y los 2 del presidente Danilo Medina. Lo hice con mi voz crítica a lo interior y públicamente, de manera que ubico ese como un primer factor. El segundo factor, el desgaste y el cansancio, el hastío. Y yo lo pude comprobar porque yo coordiné la campaña en las 6 provincias del este y tú veías a una burocracia partidaria cansada. No había manera de poder elevar su estado de ánimo, de poderlo a trabajar para que pudieran defender una obra buena de gobierno, y muchas veces se quedaban en las diatribas internas y no se enfocaban en lo fundamental. Y lo tercero, y ahí voy a mi última aseveración, que aquí a partir del 16 de febrero se montó toda una campaña con fuerte apoyo mediático, con producción de televisión desde la Plaza de la Bandera para aquella bomba que se supone que tiraron, que no tiraron. El trabucazo, en el momento que Danilo Medina entrega su memoria al Congreso Nacional, todo un trabucazo montado como un espectáculo parecido a lo de la cerveza Presidente. Y finalmente el montaje de varias encuestas en el momento en que el actual presidente cae contagiado con el COVID-19. Todo esto con medios, grandes medios de este país, que se convirtieron en tribunas públicas que solamente hablaban de las inconductas de 3 o 4 PLDistas, que hablaban de corrupción y de que se van, pero que no valoraban todo lo que el gobierno del presidente Medina y los gobiernos del PLD han entregado a la sociedad dominicana. Un país totalmente diferente, con un perfil material de un país de desarrollo medio, con innegables desafíos todavía por delante, pero con una excelente zapata en términos macroeconómicos, en términos materiales, en términos de todo lo que implica bienestar para la ciudadanía, y naturalmente ahora bombardeado, afectado por esta crisis sanitaria. Pero en definitiva son esos los 3 factores que yo identifico, comenzando por la división interna,
pasando por el desgaste natural de todos estos años en el gobierno. Y por la colusión de los medios de comunicación. Y finalmente por la colusión, sí, de esos medios que montaron una... Mira, Melanio, es que yo no... espérate, Mozart, déjame cerrar este puntito. Melanio, es que yo creo que la capacidad de maniobra y de control que ha tenido siempre el gobierno, de presencia en la opinión pública, precisamente por vía de los medios de comunicación, pudo haber contrarrestado todo eso. Fue una ola. Yo creo que una ola. Y es difícil que tú vayas contra la ola. Se montó toda una ola gigante. Pero estaba alimentada por otros factores. ¿Dónde está la oferta? No hubo oferta. Esperamos que ahora comiencen a surgir, porque innegablemente que Abinader va con un excelente equipo económico, que yo espero, ya ellos están hablando de que el espacio fiscal está comprometido y que en la medida en que avance la crisis pandémica, ese espacio fiscal es más difícil poder recuperarlo. Aquí está planteando una reforma fiscal, pero con la industria y el turismo anegado, como tú has señalado, es difícil que podamos hablar de política y reforma fiscal. Y persecución, ustedes esperan el asunto de la que están pidiendo cabeza, el tema, yo he visto ahí hay connotados líderes de opinión reclamando y emplazando incluso a las próximas autoridades a que su punto nodal es perseguir. Que se haga. Y en ese plano hablan incluso se está hablando el tema de la Procuraduría y de cómo hacer, pero perseguir. ¿Cómo lo ven? ¿Cuál es la visión que tienen los PLDistas con relación a esa posibilidad? Mi aspiración es que el nuevo gobierno no solamente se quede en circo, sino que haya pan también, que podamos enfrentar la situación. Sobre todo en el caso de la agricultura, fuimos capaces de mantener la autosuficiencia alimentaria en más de un 85% de los productos que consumen los dominicanos y dominicanas. Eso nos ha ayudado a paliar esta crisis sanitaria y esta crisis económica que tenemos arriba. Es importante poder abordar eso y que al mismo tiempo se haga todo lo que se tenga que hacer para desentar la vida pública, el ejercicio político en la República Dominicana. Soy de los que entiende que eso beneficia no solamente al partido que sale del poder, también a los que se instalan en el poder. Recuerdo que el presidente electo, Luis Abinader, en el tuit en que designaba a la doctora Milagro Ortiz Bosch como jefa del área de ética y transparencia, persecución de la corrupción, decía: este es un mensaje a los funcionarios del nuevo gobierno y a la sociedad dominicana. De manera que no solamente a los que puedan ser objeto de persecución por inconducta, sino también a los que lo van a acompañar en el gobierno, pues el tema de la corrupción, como ustedes saben, es un tema endémico de la sociedad dominicana. Y no solamente corrupción política, es corrupción empresarial, es corrupción sistémica. Y todos debemos contribuir. Balaguer, en los 12 años, para liberarnos de ese... Dijo que la corrupción paraba en la puerta de su despacho, pero que existía. Así es. O sea, en los últimos 50 años he estado presente. Mira, Melanio, muchas gracias. Muchas gracias, Melanio. En alguna otra ocasión nos veremos. Los días están por venir, muchos espacios quedarán libres. Así que será hasta otra ocasión. Después del retiro, Pedro. Busquen un hotel de eso. Hay muchos hoteles disponibles, de los buenos. Muy bien. Ocúpenlo completo y retírense ahí unos cuantos días. Yo prefiero que sea en una montaña, un lugar frugal. Así es. Comencemos muy bien. Un abrazo, Melanio, un abrazo. Nos vemos. Señores, nosotros volvemos. Que la pase bien. Pedrito y yo volvemos mañana. Bye bye.